Vamos a ver los versículos del 5 al 11. Si me pueden acompañar, por favor. Colosenses 3, del 5 al 11, por favor. Y me dicen si ya lo tienen con un amén, por favor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Aquí en este punto de la carta a los Colosenses, Pablo ya se está poniendo específico en cuanto a las instrucciones acerca de cómo debemos de vivir nosotros como cristianos. Si se fijan, aquí vienen dos listas. Vamos a desglosar cada uno de los puntos de ambas listas para poder ampliar un poquito el panorama acerca de lo que Pablo les quiso decir a los colosenses en esta carta. Entonces lo voy a segmentar las primeras dos listas por puntos. Y lo primero que tenemos en el versículo 5, empieza Pablo diciendo: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Acuérdense que esto es una carta, viene con un antecedente. Ya Pablo les había dicho los primeros dos capítulos acerca de quién es Jesucristo, ya les había dado doctrina acerca de la persona de Jesús, quiénes son ellos en Jesús, y advirtiéndoles acerca de que no escuchen a falsos maestros que están aplicando otras enseñanzas que están fuera de lo que es la palabra de Jesús y la obra de Jesús. Y el capítulo 3 inicia diciendo que pongas los ojos en las cosas de arriba y no pongas la mirada en lo terrenal. ¿Por qué? Porque lo comenta entre el versículo 1 y 4, porque habéis muerto y resucitado con Cristo. Entonces les estaba diciendo a los colosenses: ustedes ya murieron al pecado, ustedes ya murieron a la antigua manera de vivir, ahora son nuevas, ahora han resucitado juntamente con Cristo y por lo tanto vamos a andar como Cristo anduvo. Lo que viene aquí, lo que acabamos de leer ahorita, es la continuación, porque nos dice: hacer morir pues, debido a todo lo que ya te acabo de decir anteriormente. Ahora sí, vamos a decir qué es, a qué se refiere específicamente con lo terrenal. Lo que es el significado, Pablo le está diciendo: hagan pues morir a los miembros que pertenecen a su vida terrenal, o en otro significado los podemos decir: mortifica las partes de tu vida que le pertenecen a la tierra. Pero en este caso vamos a hablar específicamente de pecados. No solamente va más allá de malos hábitos, más allá de cosas materiales o actividades del mundo, vamos a hablar específicamente de pecados. Y la primera lista va en torno a los pecados del corazón, específicamente en el área sexual o con lo que uno comete con el cuerpo. ¿Ok? La palabra hacer morir es tal cual el significado. La palabra significa literalmente hacer morir, o en otra palabra, mortificar. No te está diciendo sácale la vuelta, no te está diciendo ignóralo, no te está diciendo que juegues con la lista que vamos a ver. Pablo te está diciendo: dalo por muerto o mátalo.
Destrúyelo. Si hay algo en tu cuerpo, en tu vida, que pertenece a esta lista, Pablo te está diciendo, hazlo morir. Eso es a lo que se refiere exactamente. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con esta lista. La primera palabra que nos viene es fornicación. Fornicación viene de la raíz griega porneia, que nosotros tenemos por hecho de que lo que es literalmente la palabra fornicación en el español se refiere a una relación sexual que fue hecha antes del matrimonio. En la Biblia se refiere también al adulterio, pero en sí esta palabra significa la inmoralidad sexual, los actos sexuales ilícitos. ¿Cuáles son? Pues aquí tenemos una larga lista, ¿no? La palabra abarca básicamente todo: el adulterio, el sexo antes del matrimonio, la homosexualidad, incesto, la prostitución, la masturbación, la pornografía, y me quedé corta todas las variantes que traen una desviación que no pertenece al contexto que está permitido por Dios, que es dentro del matrimonio. Los griegos en aquel tiempo, todavía en aquellos tiempos tenían sus templos. Por ejemplo, en Éfeso tenían el templo a Diana, y había prostitutas, eran sacerdotisas que practicaban la prostitución. Era algo, estaba correcto, pero era algo muy común en aquel tiempo. Quizá ahorita tenemos lo que escuchamos por prostitución, lo que se le domina con el oficio, ¿verdad? Pero ahorita la gente, lo que es la inmoralidad sexual, ahorita en este tiempo sabemos que está hasta el cielo. Ya ahorita están atacando la mente de los niños. Entonces quizá en aquel tiempo era una línea, pero aquí la verdad no han cambiado mucho las cosas. Vemos toda la inmoralidad en todo lo que vemos, en donde sea que nos paramos. Y Pablo, aquí esta palabra no se limita solamente al acto antes del matrimonio, significa todo lo que corresponde a inmoralidad. Entonces, les voy a leer un texto que es un texto paralelo a esto. Primera de Colosenses 4:3. Primera de Colosenses 4:3 nos dice: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Aquí de nuevo Pablo está hablando a los tesalonicenses de que te abstengas de todo. ¿Cuál? La lista, lo que acabo de decir, y todo lo que se le parezca. ¿Okay? Entonces la primera es fornicación. La segunda parte de la lista es impureza. El significado de esta palabra es una cualidad física o moral, una impureza física o una impureza moral. En este caso, pues vamos a irnos más a la impureza moral. ¿Qué significa esta palabra? Suciedad, corrupción, depravación, inmundicia o una referencia a la falta de castidad. Es lo que significa todo lo que es el trasfondo de la palabra impureza. Y como un texto paralelo, para que me entiendan un poquito más el significado de esta palabra o el mismo término que está escrito en el griego, tenemos en Mateo 23:27. Igual si gustan acompañarme o apuntarlo. Mateo 23:27. Aquí Jesús está hablando, les está tirando a los fariseos en su cara y nos dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. La palabra inmundicia es la misma que se usa aquí cuando Pablo está diciendo la palabra impureza, obviamente en el español. O sea, todo lo malo, toda la maldad dentro de uno, eso significa la palabra impureza. Eso le dice Pablo a los colosenses y nos dice Pablo a nosotros que hay que hacerlo morir. Entonces, la segunda es pasiones desordenadas. Esta palabra significa pasión, tal cual la palabra pasión, pero en un aspecto negativo, en una pasión en desorden, o un afecto también, un afecto fuera de control.
No está, y aquí para aclarar un poquito, no está mal tener afecto por algo, tener una pasión por algo. Aquí me estoy refiriendo cuando esa pasión o ese afecto está fuera de control. Cuando esa toma, digamos, el control de la persona y lo está enfocando hacia algo malo. A eso se refiere esto. Y para que me entiendan un poquito más, les voy a leer dos textos. Me estoy yendo rápido porque ya van a ser las 7, se voy muy rápido. Tenemos un ejemplo específicamente de lo que se refiere esto en Romanos 1:26. Romanos 1:26, aquí Pablo les está iniciando la carta escribiendo acerca de lo que es la depravación del hombre, lo último que ha llegado al hombre. Romanos 1:26 nos dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pasiones es la misma palabra que estamos en la epístola a los Colosenses. Dice: pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Esta pasión, en un sentido negativo, nos hace o terminamos haciendo cosas que son malas. ¿Cuántas veces, cómo no es vergonzoso que una persona, por ejemplo, empiece la fiesta y termine quién sabe dónde, porque se ahogó en alcohol? ¿Cuántos jóvenes hoy en día terminan haciendo por querer quedar bien o por andar jugando apuestas, queriendo ganar apuestas, destruyen los carros en los que van e incluso pierden la propia vida por seguir un deseo, una pasión desordenada que le da la euforia del momento? A eso nos está refiriendo, que no, y específicamente en la carta de Romanos, aquí habla acerca de que el ser humano cayó tan bajo que Dios mismo los entregó. Haz lo que quieras. El punto está de que cuando Dios ya nos deja hacer lo que queramos, no va a ser nada bueno, va a ser de decadencia en decadencia en decadencia, y hay personas que sí caen muy bajo de esas pasiones. Pablo les dice: hazlo morir. Y otro texto también paralelo es 1 Tesalonicenses 4 y 5. 1 Tesalonicenses 4, 5 dice, hablando aquí acerca del contexto de la familia y de los esposos, Pablo les escribe a los tesalonicenses que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que la que es pasión, igual no se refiere a una pasión desordenada. Pablo les está diciendo: ten orden con tu esposa. Entonces vamos a tener nuestras decisiones, nuestros afectos en orden, y la única manera es que el Espíritu Santo sea quien nos guíe a tener ese orden en nuestras vidas, que no haya ningún desorden en nosotros. La siguiente de la lista que dice es malos deseos. Esto, en lo que es el significado tal cual de la palabra, puede tener un significado positivo o neutro, pero aquí nos vamos por el lado negativo. Un deseo, en el sentido positivo, puede ser un anhelo. En el sentido neutro, un deseo por X o Y causa. Pero aquí, en el contexto de lo que está escribiendo Pablo, habla acerca de una palabra que acabo de leer ahorita, que se llama concupiscencia. Esta palabra es un anhelo intenso, un deseo intenso por lo prohibido. Aquí entra la lujuria, aquí entra la lascivia. Un deseo que ustedes tengan, que ustedes saben que está mal, pero lo desean. Hablando específicamente dentro de lo que es, de lo que Pablo habla acerca del área sexual o de la persona en sí. Por ejemplo, una persona no puede desear a alguien que está, y mucho menos si está casado. Una persona no puede desear robar o tener, porque hay personas de que se inician en los delitos, empiezan fantaseando, viendo. Ahorita hay tantas series que hacen como un culto a los asesinos en serie, a personas que han hecho mal, y los tienen aquí por encima. Entonces es algo que es atractivo quizá a las personas, y eso despierta el deseo, pero es deseo hacia lo malo. Muchas personas
que han sido terribles asesinos seriales, la mayoría, o si no es que una gran parte, en su testimonio cuentan de que lo primero que empezaron a hacer mal fue ver pornografía. Les entró el deseo en la cabeza, se quedaron con las imágenes en la cabeza y ellos avanzaron tanto que terminaron ejecutando eso. Y es algo terrible. Igual con las personas que los asesinatos que ha habido, los robos que ha habido, porque ahorita lo que es en los medios exaltan mucho ese tipo, tan solo les voy a poner un ejemplo, el ejemplo de Robin Hood, creo que es el que robaba, ¿no? Le robaba a los ricos para darle a los pobres. Se ve un cuento como que no dice, bueno, está haciendo justicia, sí, pero cometiendo un delito. Ese es el detalle. Entonces, se ve muy pequeño, quizá puede ser algo popular, pero si tiene una esencia pecaminosa, puede ser una semilla que uno no sabe si puede despertar algo más grande en la persona. Entonces, Pablo te está diciendo, deshazte de eso. Y siguiendo con las referencias paralelas, les voy a leer Juan 8:44. Juan 8:44, aquí Jesús de nuevo les está peleando con los fariseos, diciéndoles, la primera parte de este versículo dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces estamos hablando de eso de una manera negativa. Y usando la misma palabra, tenemos el Romanos 1:24. Romanos 1:24 nos dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La palabra concupiscencias aquí en este texto es la misma que malos deseos. Se refiere a un deseo malo, un afecto, pero por la maldad. Entonces, Pablo les está diciendo a los colosenses: deshazte de eso, hazlo morir. ¿Okay? Y aquí como que cerramos la parte de los deseos y nos pone después otro concepto un poquito distinto. Sigue avaricia, que es idolatría. La avaricia, ¿saben bien qué es la codicia? Todo el mundo sabe qué significa esta palabra. Es un deseo fuerte de tener más. Ahora bien, no está mal pues, tener sus metas, querer desear algo y trabajar por eso. No está mal eso. El problema es cuando la persona se hace ambiciosa y ansía tener más. Esto, en lo que es la raíz del significado de la palabra, viene de los verbos engañar o defraudar. Una persona que tiene avaricia en su corazón, que es codiciosa, que es muy ambiciosa, no llega al grado de cometer extorsiones, de robarle incluso a su propia familia, o de destruir quizá el negocio de la persona o las buenas acciones que está haciendo una persona para salir adelante. A eso puede llegar una persona así, y a eso nos referimos aquí. Entonces, una persona así, que es avara en su corazón, no le va a tentar el corazón por defraudar a la gente, por hacer fraude a la gente, por quizá robarse el dinero que juntaron para X evento. Así empiezan muchos, por querer tener ese dinero, porque sí ha habido casos de que un salón que se van a graduar, por ejemplo, sí han habido noticias de esto, que alguien, el típico tesorero que junta el dinero y al final se tira a perder, y no saben de esta persona con el dinero de todos, y a veces es una buena cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque la persona en su corazón estaba llena de avaricia, porque a veces ni siquiera es por una buena causa, como que dicen, bueno, es que yo tenía a mi familiar enfermo y ocupaba ese dinero para poder apoyarlo. No es eso, simplemente querer tenerse el dinero para él, lo quiere para él, lo exige que sea para él, y por lo tanto cometen mucha clase de cosas que tienen incluso consecuencias en las personas, les afecta su integridad. Pablo dice: deshazte de todo eso, y Jesús mismo lo dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 15. Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 15. Jesús está
aconsejando a los que nos están escuchando, y dice, les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Consejo directamente de Jesús, está más que claro. Entonces, aquí terminamos la primera lista. Apenas vamos en el versículo 5. El versículo 6 y 7 nos dice, siguiendo con el texto: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais con ella. Aquí les está diciendo Pablo que por estos pecados, porque no estamos hablando de un mal hábito, no estamos hablando de algo pequeño, Pablo le está diciendo la severidad de esto. O sea, tan grave es que el castigo de Dios viene sobre las personas que practican estas cosas. Y a lo largo de los evangelios, lo que es todo el Nuevo Testamento, en varias ocasiones dice que las personas que practican esto no van a heredar el reino de Dios. Lo dice Jesús y se dice a lo largo de todo el Nuevo Testamento. La ira de Dios es más que nada la respuesta de Dios al pecado del hombre, porque obviamente a la maldad ha aumentado tanto. Dios no puede quedarse así porque sí. Entonces Dios tiene que hacer algo, y la ira de Dios es básicamente el castigo que se les da. Esa ira, hermanos, es algo con lo cual nosotros no vamos a pasar, porque hubo alguien que ya recibió todo el castigo, que ya recibió todo el peso de la ira de Dios. Jesús fue quien pagó por nosotros, y Jesús fue el que recibió todo ese castigo, que pasó por todo el peso de la ira de Dios, para que nosotros no tengamos que sufrir esto. Entonces Pablo les está diciendo: bueno, no hagas esto, porque esto es lo que atraviesan los que son los hijos de desobediencia. La parte de decir hijos, Pablo le da como un tipo de identidad. Le está diciendo que pertenece a algo. Estas personas, los llamados hijos de desobediencia, son los que viven un estilo de vida en total rebelión a Dios, que practican esto como un modus vivendi, como quien dice. Entonces, ellos están acostumbrados a vivir así, ellos quieren seguir así, ellos se deleitan en lo que están haciendo, pero es un estilo de vida totalmente alejado a Dios, y eso tarde que temprano va a tener sus consecuencias. Y nosotros, hermanos, por pura gracia de Dios, ya no vamos a pasar por esto. Y por eso mismo Pablo dice: deshazte de todo esto. Y siguiendo con el texto, Pablo vuelve a dar otra lista. Nos dice: hagan morir a esto, pero ahora aléjate, aléjate tú, o tú desecha, despójate de lo siguiente. Versículo 8: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Aquí Pablo nos da otra lista. Aquí lo que es cuando dice: dejad también vosotros estas cosas, es sepárate, ponlo lejos, aléjate, deséchalo. Es lo que nos quiere decir. ¿Cuáles? Las siguientes. Y si fijan, si intentan como que medir los pecados de la segunda lista con los de la primera, parecería que la primera es más fuerte, pero la primera afecta más que nada nosotros mismos. Pero esto tiene que ver también con afectar hacia los demás, por muy pequeño que parezca. La primera que tenemos en la lista es la ira, y la segunda, el enojo. Pero les voy a explicar la segunda, el enojo, para poder explicar lo que significa ira. Enojo, el significado de esta palabra va más enfocado en lo que es el sentimiento. Cuando te vas enojando por X cosa, te vas exasperando, algo te está provocando un sentimiento dentro de ti. Todos nos hemos enojado, todos hemos pasado por eso, y va aumentando nuestro coraje, va aumentando nuestro coraje, va aumentando nuestro coraje, y esto es lo que tienden a caer las personas del tipo temperamental, los explosivos, que se enojan como un cerillito, explotan, y ya que explotan, pues ya se ponen en paz.
Pero en lo que explotan, le dijeron quién sabe qué a las personas, aventaron quién sabe qué tantas cosas, dijeron no, yo no voy a ir a hacer esto, yo no voy a decir esto, yo no te voy a decir nada, ya me voy, hacen un escándalo, hacen un show, pero se les pasa. Ese es el significado de la palabra aquí, enojo. Y cuando ya se les va la euforia, se les va el sentimiento, pues para ellos ya andan como si nada. Se pelearon con medio mundo y todo el mundo está enojado con esa persona, pero ellos ya lo dejaron, ya lo soltaron. Pablo te está diciendo, déjalo atrás, no explotes. Y yo sé bien que pasa que en la carta de los Efesios nos dice, le dice a los Efesios, airaos pero no pequéis. No está mal molestarse. De hecho, si usted no se molesta, no tiene un sentimiento malo ante las injusticias de esta vida, ante el pecado, ante la maldad, usted tiene un problema. Si usted no siente algo repulsivo en contra de eso. Pero no es lo mismo enojarse. En la parte de cuando le dice a Pablo a los Efesios, airaos pero no pequéis, se refiere más que nada a enojarte uno mismo, pero no hagas nada. Uno puede enojarse, pero no hacer nada con ese enojo. Ya depende de usted si tiene la capacidad de controlar ese enojo o no, porque no es lo mismo desquitarse con una persona a ese enojo entregárselo a Dios. ¿Ok? Porque el enojo puede dar cabida a la ira, que es la primera de la lista, que esto ya es algo que nosotros ejecutamos. Es mi enojo, pero ya ponerlo en acción. No es lo mismo una persona que se enoja y explota y se va, a una persona que se enoja, quizá no explota, pero al día siguiente viene y te hace un daño. La ira aquí es la misma palabra que en el versículo anterior se refiere a la ira de Dios. La ira de Dios es su ira puesta en acción, ejecuta un castigo. Aquí las personas, por ejemplo, es cuando se vengan de las personas, cuando les hacen un daño por algo, cuando ejecutan un castigo a la persona, castigo de cualquier tipo, ya es si el enojo es el principio, la ira ya es la ejecución. ¿Ok? Entonces ya es hacerle daño, ya es tenerle tanto coraje a alguien que tú te vas a vengar, que le quieres hacer un daño, que lo quieres castigar, que le quieres, que en este caso tú tomas tu indignación y la pones en práctica. ¿Ok? Entonces aquí estamos hablando de dos niveles de enojo y Pablo te dice, de los dos, aléjate. Y como un consejo, en Salmos 37:8, nos dice, Salmos 37:8, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Aléjate. Salmos 37:8. El siguiente de la lista, la siguiente palabra es malicia. Esto está directamente relacionado con la maldad, la perversidad, un sentimiento detestable, la malicia en la persona. Cuando ustedes saben de que una persona que la ve dice, esa persona es mala, por cómo habla, por lo que dice, por lo que tiene dentro, a eso se refiere la malicia. Y como un ejemplo de esto, ¿se acuerdan de la historia de Simón el mago en la época de los Hechos? Que se toparon, que en la época de la iglesia primitiva, Simón el mago pues se dedicaba, ¿no?, a hacer lo suyo, y entonces ve que se empieza a compartir el evangelio, y él de cierta manera cree y todo, y empieza a ver que los discípulos ponen manos sobre las personas y reciben el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan qué fue lo que le comentó Simón a Pedro? Que le dijo, pues dime de a cuánto, o sea, ¿cuánto me cobras para que yo también ponga las manos en las personas y que también reciban el Espíritu Santo? Ya lo quería extorsionar, ¿no? Como diciéndome, bueno, yo estoy viendo, yo también quiero ese poder. Simón tenía sus malas prácticas, pero cuando vio eso, dijo, yo lo quiero también, pues ¿cuánto me cuesta? Y lo que le responden Pedro, en este caso en el capítulo 8 de Hechos, en el versículo 22, nada más les voy a leer esto. Pedro le dice,
Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y más adelantito le dice, porque en hiel de amargura veo que estás. O sea, la maldad del corazón de Simón, porque Simón no quería el don con la intención de bendecir, desconocía o dudo si realmente tenía el conocimiento, si quería conocer. Él quería el poder, él quería lucirse, él quería ser él. Entonces la maldad de él llegó, de nuevo ya tenía avaricia en su corazón al tratar de decir, bueno, pues por cuánto me sale esto. Hay muchas personas así que para conseguir lo que sea dicen, bueno, ok, ¿cuánto me cuesta? Son personas que tienen maldad en su corazón. A eso se refiere Pablo, la palabra malicia. La siguiente que nos dice, que sigue en la lista, es blasfemia. Una blasfemia es una palabra ofensiva. Un sinónimo de lo que es la blasfemia es la palabra injuria o cuando injuriar a alguien. Esta palabra significa, cuando tú injurias a alguien o una injuria, es un insulto que afecta con la dignidad y el honor de una persona y usualmente, en la mayoría de los casos, es injusto. Eso es una blasfemia. Una blasfemia va más allá de decirle una grosería o ser grosero con una persona. La blasfemia directamente se mete con la integridad, con el honor, el respeto que merece la persona. Cuando usted, injuria a alguien o blasfema a alguien, usted muy probablemente le está inventando cosas, se está metiendo con su honor, con el respeto que todos merecemos, con su valor como persona. Contra ese tipo de aspectos va una blasfemia. Y hablando en términos más bíblicamente, pues una blasfemia dentro del contexto bíblico es hablar en contra de Dios, actuar en contra de Dios. Y aquí, pues hablando de la palabra exactamente blasfemia, yo les pregunto esto a ustedes, yo sé que me lo van a contestar, ¿cuál es el pecado en que no se puede perdonar? Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y otra pregunta, ¿cuál fue la acusación que llevó a Jesús a que lo juzgaran los romanos? ¿Qué fue lo que terminó en la cruz? Que era hijo de Dios. ¿Y qué le dijeron los fariseos? Estaba blasfemando. Entonces, esta palabra se puede escuchar como que un poquito, son cosas que uno dice como que sin saber, pero quien lo está ejecutando sabe perfectamente que quiere hacer daño, sabe perfectamente que busca dañar a la persona. Entonces, por eso es tan grave la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ya esa persona ya cayó en un nivel tan bajo en la que rechaza totalmente a Dios. Y es algo que Jesús mismo dice, que si blasfemaras contra el Hijo, puede haber perdón, pero ya contra el Espíritu Santo, ni en esta vida, ni en la venidera tiene perdón. Entonces, cuidémonos de ejecutar este tipo de acciones. Pablo dice, aléjate de ellas. Y la siguiente de la lista es palabras deshonestas de vuestra boca. Las palabras deshonestas de nuestra boca no es otra cosa más que el lenguaje obsceno, el indecente, el hablar sucio, porque lo que es el significado, lo que es de la palabra es la suciedad que sale de nuestra boca. Conversaciones viles, conversaciones en doble sentido, cosas que usted sabe perfectamente que no debe de decir, pero a veces dicen, bueno, me salió del alma. ¿No han escuchado que saca algo y siente que de aquí le salió? Sabe que no lo tiene que decir, pero lo dice. Esto se puede escuchar muy en un ambiente donde hay personas que no conocen a Dios. Esto es el pan de cada día de ellos. Y las personas que no conocen a Dios, o sea, esto va más allá de decir groserías, porque pues también va dentro del significado, va más allá de decir groserías.
ya es burlarse de la forma de hablar de las personas, tomarse en doble sentido, las personas reírse de chistes que no nos deberíamos de reír, o incluso de decir cosas que nosotros sabemos de que no se lo debemos de decir a las personas. No es correcto, no está bien, y es cosa que sale de nosotros y le puede llegar, o sea, lo que sea que está mal, que puede incluso contaminar la vida de otra persona, o sea, porque es algo que es suciedad, que sale de la boca, le va a caer a la persona a la cual te lo estás diciendo. Entonces, Pablo dice, aléjate de eso. Y esta lista que acabamos de ver se repite y se repite a lo largo de, pues básicamente todo el Testamento. Y para darles un resumen de todo esto, si me pueden acompañar a Efesios 5, del 3 al 6. De hecho, todos los capítulos 3 y 4, del 3 al 5 de Efesios, hablan muy extenso acerca de esto. Efesios 5, del 3 al 6, pues es el mismo Pablo, ¿no? Pero ahora escribiéndole a los Efesios, pero nos dice básicamente lo mismo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y hablando de avaro y idólatra, se me pasó. No se me pasó. Perdón. Estos dos pasajes les puede dar un resumen de lo que lo acabo de decir. Entonces, regresando al pasaje de Colosenses, terminamos con esto. Versículos del 9 al 11 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ya después de haber dado esta lista, Pablo todavía agrega otro concepto más a la lista. Dice: no os mintáis los unos a los otros. Aquí se está refiriendo a decir: dejen la falsedad, sean honestos. Falsedad de todo tipo, aparte de mentirle a tu hermano, tu manera de vivir, la manera en la cual tú vas a salir al mundo, tus acciones no deben de reflejar la falsedad. Y aquí nos pone una ilustración, porque dice: habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Aquí Pablo les está hablando a la iglesia de los colosenses en un contexto en los que había personas que estaban dando enseñanzas falsas. Había personas que estaban del lado de las prácticas judaizantes, había personas que estaban del lado de las prácticas con lo que se le llama el culto a los ángeles. Algunos estaban en ese tipo de cosas. Otros estaban predicando que Jesús realmente no vino como hombre a esta tierra, estaban quitando la divinidad de Jesús, los atributos de Jesús. Otras personas estaban practicando lo que se denomina ascetismo, que es el duro trato con el cuerpo, que en otra cosa es de: yo no toco esto, yo no como esto, yo me pongo en ayuno, yo hago este sacrificio para, no sé. Y eso pues no está muy lejos de la realidad. ¿Cuánta gente que hay en otras religiones que se van de rodillas subiendo las escaleras, caminando a la iglesia, de que se pegan, dan golpes en la espalda? Ese duro trato con el cuerpo lo consideraban ellos como una doctrina, algo bien, cuando la Biblia no, Jesús jamás dijo nada de eso. Entonces, con los hechos, si nosotros somos cristianos,
si antes andábamos en eso, porque Pablo dijo, no, antes ustedes andaban en esto. Aquí la cuestión es de que Jesús nunca anduvo en nada de lo que acabo de mencionar. Y nosotros como seguidores de Jesús, que queremos hacer su voluntad, andar como Él anduvo, tenemos que dejar eso. Y Pablo lo dice con la ilustración de despojarte. Es quitarte la ropa de tu viejo hombre, quitarte la ropa de quien eras antes, quitarte tu traje de prisionero, como quien dice, tu traje sucio, de pecador, de hijo perdido, de persona totalmente perdida, y ponte nuevo. Ponte el traje que Dios te dio como hijo, revestido conforme a la imagen de tu Creador, conforme a la imagen del ahora tu Padre, ahora tu Señor, el cual se va renovando hasta el conocimiento pleno. Porque obviamente no alcanzamos la perfección en el momento en que llegamos a Cristo. Es un proceso. Eso es lo que se denomina como santificación progresiva. Nosotros vamos en el camino y conforme nosotros llegamos, nos vamos renovando en el conocimiento pleno, conociendo a Dios. Nosotros vamos sabiendo de que, bueno, esta manga que tengo de avaricia, me la tengo que quitar. Me tengo que poner la que Dios me da. Tengo este saco que a lo mejor está lleno de inmoralidad sexual, me lo tengo que quitar, lo tengo que quemar aparte, para que Dios me pueda dar el nuevo saco de pureza y de castidad. Me tengo que quitar el sombrero quizás de todo lo que yo hablo, de más, de todas las groserías, de todas las malas palabras, me lo tengo que quitar. Y me voy a vestir del nuevo hombre, el cual está conforme a la imagen de Dios. Eso es lo que nos quiere decir Pablo, pero en una manera práctica, porque obviamente no voy a hacer como que me quito el saco y me pongo uno nuevo. Se refiere a tu actuar, tus acciones. Actúa como hijo de Dios. Anda como Cristo anduvo. En tu manera de hablar, en tu manera de hacer las cosas, en tu manera de pensar, ve renovando. Misma idea que Pablo le dice a los romanos en Romanos 12:2, dice que no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro conocimiento, para que conozcas cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un cristiano que no va renovándose a sí mismo en los años que tiene como cristiano tiene un problema. Y al contrario, hay muchos que se van para atrás. Entonces nosotros no queremos hacer esto, porque entre más le hagamos caso a estas cosas malas, entre más le hagamos caso a estos pecados, nosotros vamos decayendo. Una persona puede ir decayendo y al rato la persona ya no puede. Porque sabemos de que lo que produce el pecado, sabemos lo que abre en nuestra vida, sabemos a quién estamos dando permiso. Y al rato se puede hacer un problema en que la persona ya no lo pueda controlar. Y termina lo que en el pasaje diciendo, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Pablo te está diciendo, como hijo de Dios ya no hay acepción de personas. En aquel tiempo sí se veía mucho lo que eran las clases sociales, el trato del patrón del amo, en este caso con su siervo, la diferencia era muy abismal. Las diferencias entre los judíos y los que no eran judíos también era abismal, porque acuérdense de que el judío siempre ha tenido un orgullo diciendo de que somos parte del pueblo de Dios, del pueblo escogido, y por lo tanto no me toques. Y tenían cierta repulsión por las personas que no eran parte del pueblo judío, en este caso los gentiles. Había mucha diferencia entre eso. Y Pablo aquí y también diferencias en los que aplicaban la ley. O sea, para muchos en aquella época, si la persona, si el hombre no estaba circuncidado, no era cristiano. Y a muchos los obligaron a circuncidarse. Timoteo fue uno de ellos, que Pablo le dijo, ¿sabes qué? Para no tener problemas, hazlo. Entonces, y también tenemos esto mismo en el libro a lo largo de las cartas paulinas. Aquí ya no hay diferencia. Cristo es quien predomina y
Cristo es todo y Cristo es en todos nosotros. Y para Cristo no hay posiciones, no hay rangos, no hay nada. Todos somos iguales delante de Él, porque aquí quien sobresale, a quien representamos es a Él. Nuestro estándar es Él, no es otra persona alrededor. Nuestro estándar en esta vida siempre va a ser llegar a ser como Cristo. Y eso es algo que nosotros debemos de tener en mente siempre. Y yo sé que todo esto puede sonar muy como que radical o algo que quizá toque fibras sensibles en nosotros, pero quiero que nos quedemos con las palabras del mismo Señor Jesucristo que dice en Mateo 18 del 8 al 9. Mateo 18 del 8 al 9 nos dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo los dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Esto implica tomar una decisión y eso implica accionar. Pero nosotros, hermanos, como nacidos de nuevo, podemos descansar en el hecho de que Cristo ya fue quien hizo el trabajo. Nosotros podemos hacer esto porque Cristo ya triunfó y el poder del pecado ya no se puede enseñorear de nosotros. Y las personas que no conocen a Cristo sí. Las personas están muertas en sus delitos y pecados, pero nosotros no. Sí se puede, hermanos. Sigan adelante. Y con eso terminamos la palabra. Vamos a orar.